Vale, pues bueno, empezamos el directo, vale. Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo directo del fin de la ansiedad, que bueno, como os hemos ido diciendo, durante estas semanas estamos intentando hacer un directo por semana en el que hablaremos del trastorno de ansiedad y de muchas de vuestras preocupaciones. Y en el caso de hoy, pues hablaremos de la agorafobia, que es uno de los trastornos más comunes en que se presenta, uno de los tipos de ansiedad más comunes en que se suele presentar. Así que nada, bueno, en breve empezamos a hablar de ello y bueno, presentaros a Vicky, que está aquí conmigo, Hola. que me va a ayudar en el directo. Y nada, bueno, al final del vídeo, ¿qué vamos a hacer también? Bueno, hemos preparado un documento. Sí, bueno, ya se lo comentamos, ¿no? Que hemos preparado un documento, Eso, y donde bueno, podrán encontrar toda la información, ¿no? sí, todo lo que vayamos hablando hoy, pues intentaremos, lo hemos resumido en un documento, para que quien quiera, pues aparte de ver el vídeo, pues pueda leerlo o pueda compartirlo con quien pueda necesitarlo. Así que nada, bueno, empezamos con el tema de la agorafobia. Hablaremos de él durante unos 15 minutos y luego intentaremos responder a cualquier pregunta que podáis tener sobre este tema o cualquier otro tema de la ansiedad. Y bueno, las próximas semanas que haremos un poco, pues... Quizás podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué Sí. tema les gustaría más de lo que tratar, ¿no? Eso, qué tema sobre este trastorno os gustaría que hablásemos cada semana. Bueno, cada semana os preguntaremos. Y bueno, pensamos que el lunes o el martes pues diremos el día y la hora, que normalmente será el jueves o el viernes a las 6 de la tarde, y hablaremos de eso que puede interesaros. Así que, bueno, a partir de cuando termine este directo, cualquier duda, necesidad o sugerencia sí, es bienvenida. Así que nada, bueno, empezamos a hablar del tema de hoy, que es la agorafobia. Y bueno, comentaros que la agorafobia proviene de una palabra, de dos términos, que tiene dos términos, que es ágora y fobia. Ágora es un término latino con el que se refiere a las plazas, que significa plaza, literalmente. Y fobia, pues es un temor irracional y excesivo hacia un estímulo o hacia un elemento o situación, pues eso que nos genera un temor tan fuerte que normalmente nos hace evitarlo, nos hace escapar de esa situación que nos provoca miedo. Entonces, lo que significa agorafobia literalmente es temor a las plazas, que es algo así como un temor a los lugares abiertos donde pueda haber muchas personas y podamos sentirnos indefensos o podamos temer que nos pueda ocurrir algo malo. Al final todo va de la mano y como ahora intentaré hacerte entender, pues esa es la traducción literal porque tiene mucho sentido. Normalmente las personas con agorafobia sufren agorafobia porque seguramente hayan sufrido una crisis de pánico o un ataque de angustia, un ataque de pánico, y tienen miedo a poder volver a sufrir ese tipo de situaciones en un espacio en el que no se sienten seguras, que normalmente pues no es su casa, es un espacio externo, un espacio donde hay gente que igual desconocen, donde se pueden sentir mal, pueden no contar con la ayuda que puedan necesitar, pueden creer que les pueden juzgar o incluso que pueden morir o volverse locos o perder el control. Entonces a estas personas esa situación les genera pavor, les genera fobia, les genera un temor extremo. Entonces, la reacción más común en todos los trastornos de ansiedad, en todos los tipos, es evitar. Entonces, lo normal es que esas personas eviten salir a la calle. Y evitando salir a la calle se sienten mucho más seguras dentro de sus casas. Con lo que, inicialmente, igual sí que sienten una mejora en esos niveles de ansiedad, pero a la larga es mucho peor, ya que se sentirán solo tranquilos en casa y poco a poco pues cada vez les será más complicado hacer cualquier cosa que tenga que ver pues, con salir a la calle, con subirse a un autobús, por ejemplo, o con tener que comunicar con otras personas. Algo que, como bien sabemos, es necesario para todos, sí, ¿no? quizás también esto, ¿no? Nos hemos sentido un poco así durante el confinamiento, ¿no? Sí, bueno, muchas personas sí, nos han contactado durante el confinamiento porque asocian un poco este problema con el coronavirus, con esta situación en la que hemos estado todos encerrados en casa. Y bueno, que tiene muchas cosas en común, también puede ser fácil reconocer que es diferente y que por tanto se puede tratar de otra manera. Tanto la agorafobia como el temor al coronavirus nos hace responder de una manera muchas veces que es común, que es la misma, que es evitar salir a la calle para evitar contagiarnos. Entonces, la respuesta puede ser muy parecida muchas veces en las personas que evitan salir a la calle por miedo a contagiarse. Pero el motivo de la agorafobia o el motivo del coronavirus es bastante distinto. Porque cuando tenemos agorafobia, el miedo es a sufrir un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. El miedo es esa ansiedad, es sentir esa ansiedad y que nos desborde. En cambio, cuando tenemos miedo a estar contagiados, a contagiarnos del coronavirus, el temor es a contagiarnos de ese virus. O sea, el miedo no es la ansiedad, sino el virus.
Entonces, una vez esta situación de la pandemia pase, pues esas personas que pueden sentirse más tranquilas en casa debido a que no quieren contagiarse, tienen miedo a contagiarse, podrán con tranquilidad salir a la calle y no irá más allá. Por ello, la agorafobia es algo diferente, porque muchas veces eso nos condiciona tanto, esa ansiedad o esa fobia, que nos hace evitar esas situaciones sin darnos cuenta de que con eso hacemos el problema cada vez más grande. Y bueno, aparte de ser uno de los trastornos de ansiedad más comunes, es también uno de los más limitantes. Por eso, si es tu caso o el de un ser querido, es más que recomendable hacer terapia, ya que pues, la terapia ayuda muchísimo a que respondas bien a este tipo de ansiedad. Que la respuesta, o sea, el modo en que podemos superarla es exponernos gradualmente y poco a poco a esas situaciones temidas. O sea, el modo de superar la agorafobia es poder poco a poco volver a hacer eso que tanto tememos y darnos cuenta de que esos temores que tenemos, de que ese modo de reaccionar con ansiedad hacia esas situaciones está solo en nuestra cabeza. Así que, bueno, lo importante es también, pues dependiendo del tipo de agorafobia y del grado que tengas de agorafobia, de cuánta ansiedad sientas, pues hacerlo más poco a poco y muchas veces pues con terapia, un terapeuta te puede ayudar. Ya que, bueno, pues eso pues, es como todo, cuanto más mayor sea tu fobia, pues más difícil va a ser enfrentarte a ella. Entonces, por ejemplo, si desde hace tiempo tienes muchísima dificultad en salir a la calle, pues igual la manera más adecuada es que gradualmente vayas poco a poco exponiéndote a ese temor. Y, por ejemplo, empieces pues por salir al rellano de la casa, bajar al portal, por ejemplo, y intentar aguantar algunos minutos. Poco a poco pues intentarás aguantar más minutos. Poco a poco pues acercarte a una tienda cercana. Puedes estar acompañado incluso de personas queridas que te van a sentir seguro o segura. Y así de esta manera gradualmente podrás exponerte a esas situaciones hasta que con el tiempo dejarán de provocarte ansiedad y así pues puedas volver a estar bien y eliminar esa fobia a los espacios públicos. Y bueno, el temor a la agorafobia normalmente es miedo al miedo, que es más un temor mental que real. Al final, muchas veces las personas tienen miedo a esas situaciones y muchas veces sentimos esa fobia, sentimos esa ansiedad solo al pensar en esas situaciones, en poder subirnos a un ascensor, en poder subirnos a un Yo creo que me autobús. sucedió durante la cuarentena que tenía como miedo a salir a la calle, pero no tenía fobia. Claro, Tenía miedo a salir a la calle, a volver a esa rutina que ya nos habían quitado durante un tiempo. claro, tú tenías miedo porque... De hecho, ir a un supermercado ya me agobiaba porque sabía que me iba a encontrar un montón de gente y ya era como que me estresaba antes de incluso de salir por la puerta. Sí, al final, en la ansiedad, en todos los tipos de ansiedad, como en la agorafobia y como en esto que te está pasando, que te ha pasado... Sí, porque es un poquito parecido, pero no es tan Sí, descomunal no. como es la fobia, Una ¿no? cosa es pues la inseguridad que todos podemos sentir Exacto. O el ante miedo, ¿no? ciertas situaciones, miedo, y otra cosa es la fobia, ya cuando el miedo ya es extremo. O sea, cuando sentimos ansiedad, cuando la ansiedad es muy fuerte, reaccionamos en automático, nuestro cuerpo reacciona, nuestra mente reacciona, la taquicardia puede llegar, o otro síntoma, y podemos llegar a sufrir una crisis de pánico. Normalmente con lo que tú Con mi cuentas fobia, no te pasa eso. Normalmente igual tienes un poco de respeto, puede que después de un tiempo que hayas estado, por ejemplo, confinada, te cueste Claro. más salir a la calle. No, y además yo O lo estar comparo, tranquila. lo comparo un poco con una fobia real que yo tengo desde Claro. pequeña, que es a los animales con pluma, ¿no? Yo cuando me encuentro un animal de esos, automáticamente reacciono sin poder hacer Sí. nada, ni Sin poder siquiera razonar. controlarlo. Sí, sin poder razonar y sin poder A lo controlarlo. mejor grito, pego un salto, salgo corriendo, pero es que no es que me pare a pensar que voy a hacerlo, es que automáticamente lo hago. Esa En es la cambio, diferencia muchas veces lo entre- del estrés por miedo a salir a la calle, eso ya yo tenía unos razonamientos normales, no era irracional, sino que sabía que me daba miedo salir, pero que no iba a pasar nada. Claro, esa es la diferencia eso, entre una fobia y un miedo. Al final una fobia es algo bastante más extremo y tu cuerpo reacciona. La ansiedad Claro. es un trastorno, el trastorno de ansiedad, y nos hace reaccionar de una manera excesiva, extrema, Mm. y no razonamos No. incluso. En cambio es eso, cuando tienes miedo, pues puede costarte más o menos, pero al final puedes enfrentarte y sobre todo no sientes Claro. esa reacción tan descomunal en tu cuerpo y en tu mente. No, y además te planteas, ¿por qué tengo que tener miedo a algo que antes hacía y no tenía miedo? Eso es. Y esa es la diferencia un poco entre, pues eso, entre Exacto, la la ansiedad fobia. o el miedo, por ejemplo. Y bueno, otra de las cosas, hablando de eso, de las que quería hablar en este directo sobre la agorafobia, es cómo puedo saber si sufro o alguien cercano sufre de agorafobia. Y bueno, hablando de esto, pues es lo que comentábamos. Una cosa, por ejemplo, puede ser el temor a salir a la calle por circunstancias como la actual del coronavirus, que más que temor se podría llamar respeto, un poco de inseguridad y falta de eso, de seguridad, de estar tranquilos, no saber qué te puede pasar. Pero podemos reconocer que el miedo es al virus
Y otra cosa es tener miedo a excesivo a quedarnos solos, por ejemplo, porque nos pueda dar un ataque de pánico, tenemos miedo a la ansiedad, tenemos miedo a sentir miedo o a tener ese tipo de pensamientos. Otra cosa también es tener miedo a salir a la calle, por temor también a que nos ocurra algo, a que no poder contar con ayuda y poder morir o volvernos locos. O un miedo, por ejemplo, a subirse en un autobús donde hay gente, donde pues eso, pues igual hay personas que no nos van a ayudar y nos sentimos inseguros. Ese es un temor, eso, que el miedo que sentimos cuando sentimos agorafobia, cuando tenemos agorafobia, es un temor totalmente irracional hacia elementos que nos crean una fobia y un pánico excesivos y muchas veces nos hacen creer que podemos sufrir una crisis o un ataque de pánico y es por eso que los evitamos. Entonces, cuando una persona rehuye ese tipo de situaciones, cuando se aleja un poco de la sociedad y del mundo y se nota o se siente mucho más segura dentro de las cuatro paredes de su casa, pues puede ser posible que sufra de agorafobia. Y bueno, no es tan fácil como decirle vuelve a estar bien o no tengas miedo, no te va a pasar nada. Para exponerse a ello hay que hacerlo poco a poco, ya que la fobia que puede sentir esa persona puede ser muy fuerte debido a muchas situaciones. Y bueno, de eso quería hablar también en la última parte del directo sobre la agorafobia, que era el tema de, ahora lo tengo por aquí, ¿cómo puedo gestionar la agorafobia? Estoy leyendo a la vez porque tenemos el documento y entonces voy a intentar ir en orden con lo que he escrito y con lo que os voy a contar. Entonces, ¿cómo se puede gestionar a la agorafobia? Bueno, lo mejor es ayudarte de un médico o de un terapeuta que te pueda aconsejar y acompañar en el tratamiento, ya que como te he dicho, como hemos hablado, la exposición debe ser gradual y poco a poco. Y no todo el mundo sufrimos el mismo tipo de miedos o reaccionamos de la misma manera. Así que lo mejor es que conozca tu caso y que sea él quien te acompañe en ese camino. Y muchas veces también comentarte que la medicina, los medicamentos ayudan muchísimo. Y en este caso, en el de la agorafobia, a veces los antidepresivos ayudan más incluso que los ansiolíticos, ya que existen un medicamento que se llama ISRS, que son, bueno, en teoría lo que te ayudan es a que tu cerebro recapte más serotonina, pues eso nos ayuda a sufrir menos angustia, a sentir menos angustia y poder exponernos poco a poco y de una manera más relajada a esos temores, a esas fobias. Entonces, bueno, aparte de eso, ¿cómo puedo gestionar mejor la agorafobia? Pues bueno, lo primero es reconocer que sufrimos ansiedad, que la agorafobia es un tipo de ansiedad, que no sufrimos nada distinto, que ni nos vamos a morir, ni saliendo a la calle nos vamos a volver locos o nos va a dar un ataque al corazón y vamos a caer desmayados. Eso no va a pasar y no pasa nunca. Así que bueno, lo primero es reconocer que el problema real es ansiedad. Entonces, reconociendo eso, podremos calmarnos poco a poco y calmar nuestros síntomas, calmar esa reacción a la fobia, calmar esa reacción que nos hace sentir que perdemos el control. Entonces, lo primero, reconocer que sufrimos ansiedad, que en el fondo está la ansiedad. Lo segundo es aprender a relajarnos, descubrir técnicas para manejar esa reacción. Al final, la agorafobia es miedo al miedo. El temor nos hace pensar en lo peor, nos hace tener pensamientos catastrofistas y eso nos hace que aumente nuestra ansiedad. Y todo esto es como un círculo que se hace cada vez más grande. Entonces, lo mejor es aprender a relajarnos cuando esto suceda para cortar ese círculo vicioso del miedo y decir, vale, solo es ansiedad, no va a pasar nada, yo me relajo, aprendo, por ejemplo, técnicas de respiración, como la respiración diafragmática, me distraigo con cosas que puedo tener cerca para enfocarme en otras cosas y no enfocarme en mis síntomas y pues hago este tipo de técnicas o muchas otras para eso, para escapar de nuestros síntomas y escapar de nuestro temor, porque muchas veces el temor está en la cabeza. Y bueno, a mí una de las cosas que me funcionaba cuando tenía que salir de casa durante el confinamiento era llamar por teléfono a alguien e ir hablando por teléfono claro, mientras iba al supermercado, porque me relajaba, no me centraba en esa taquicardia que empezaba, ese sudor, esa falta de respiración, porque ya me iba acercando en un sitio cerrado donde iba a haber mucha gente. Claro. Y la verdad es que llegaba más relajada Sí, de lo que había salido de casa con el miedo encima. Sí, es como eso con la técnica de distracción. Es como muchas veces igual tenemos que afrontar una situación complicada o que nos da vergüenza o timidez y igual estamos enfocados en otra cosa y no nos damos ni cuenta de que hemos pasado por eso y no nos ha pasado nada. Todo porque nuestra cabeza estaba en otra cosa. A mí me funcionaba eso, hablar por teléfono. Pues eso, el número 2, descubrir tu mejor técnica, ya sea hablar por teléfono, contar matrículas, aprender a respirar de una manera más tranquila para que los síntomas se reduzcan y todas estas técnicas, que muchas las puedes encontrar en mi libro El arte de cuidarte, que lo dejaré por aquí abajo, que te ayudarán a gestionar de otra manera esa fobia, esa reacción ansiosa. Y bueno, después de eso, el punto número 3 es no anticiparte a las situaciones, vivir el aquí y el ahora. Entender que en la agorafobia, sobre todo, la ansiedad llega a partir del miedo que tememos, de la situación imaginada, no de la situación real. Muchas veces, pues eso, por ejemplo, imagínate
que tienes una fobia pues a subirte a un ascensor porque hay gente o a un autobús. Pues muchas veces el temor anticipado lo sentimos antes de que ocurra esa situación y muchas veces luego no sucede nada de lo que tanto temíamos, esa catástrofe que estaba en nuestra cabeza. Pero esas crisis muchas veces se dan antes incluso, son anticipadas. A que nosotros estamos pensando todo el rato que nos va a pasar algo malo, que luego no pasa. Entonces no hay que anticipar la situación e intentar centrarse en lo que tienes y ya está. No pensar en que nada malo va a suceder porque al final, como verás cuando trates la agorafobia, el problema no está en la situación en sí, sino en el modo en que la has asociado en tu mente a un posible peligro, algo que te puede pasar. O sea, realmente por salir a la calle no pasa nada, casi a nadie le pasa nada. Y la persona que tiene miedo a que le pueda pasar algo es porque igual ha sufrido en su momento, ha tenido una crisis de pánico o ha sentido una ansiedad elevada. Pero realmente la situación no hace la diferencia. Eso es algo muy común en la ansiedad, ¿no? Constantemente darle vueltas a las cosas que van a pasar en el futuro, pero que no sabemos que van a pasar, ¿no? Sí, constantemente evaluar cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? Sí, la ansiedad es eso, es alarma. Es como eso, es un mecanismo de alarma con el que contamos todas las personas, que ha evolucionado tanto, pues que a veces nos hace reaccionar de esta manera tan impulsiva, tan irracional, ya que realmente algo dentro de nosotros cree que estamos en peligro, entonces tenemos miedo a algo que pueda suceder. Y buscamos posibilidades de todo lo que nos puede suceder, ¿no? Eso es, estamos constantemente. Y si, por ejemplo, uno tiene miedo a poder, por ejemplo, sufrir un ataque al corazón, pues estará constantemente evaluando cualquier situación que le haga poder creer que va a pasar eso. Entonces, si uno tiene miedo a poder salir a la calle, estará controlando cualquier elemento que realmente le haga creer que va a suceder eso que tanto teme. Sí. Entonces ese es el problema, es nuestra mente. Sí, es como si nosotros mismos buscáramos, ¿no? Sin querer, ese malestar nos lo generamos. Sí. Porque como que buscamos siempre un motivo que nos dé una señal de que eso nos va a suceder, ¿no? Sí, bueno, en psicología se llama distorsión cognitiva, que es un modo en que nuestra mente, nuestra razón se ve alterada y por la cual muchas veces prestamos atención selectiva, se llama también, que atendemos solo a eso en que estamos enfocados, entonces estamos constantemente buscando posibilidades que no nos vamos a encontrar, pero realmente pues eso, si estamos constantemente pues chequeándonos, evaluándonos, pues es normal que a veces nos podamos sentir peor o diferentes. Entonces, bueno, en breve llega ya el momento de empezar con las preguntas, pero bueno, voy a terminar con esta parte que me lío un poco. O sea, lo primero era aceptar y entender que solo sufrimos de ansiedad, comprenderla también. Lo segundo era aprender técnicas para manejarla, técnicas de relajación, de distracción, de lo que sea. Lo tercero, no anticipar las situaciones, estar aquí y ahora, estar en el presente. Lo cuarto, y lo más importante, que es la terapia o el tratamiento que realizan todos los psicólogos, es exponernos a esos temores. O sea, al final, para superar este problema, deberemos normalizar esos miedos. O sea, volver a sentir o a vivir como normales esas situaciones que nos generan tanta fobia, tanta ansiedad. Y para ello, pues habrá que exponerse. Si, por ejemplo, tu agorafobia te hace tener miedo a salir a la calle, pues tendrás que volver a exponerte a ello y volver a salir a la calle. Como te he dicho, lo mejor es hacerlo gradualmente, poco a poco, muchas veces acompañado de tus seres queridos, ya que muchas veces pues, lo que nos falta es seguridad de nosotros mismos. Y una vez sintamos que podemos estar seguros, pues eso poco a poco irá desapareciendo. Ayuda muchísimo la terapia y ayudan también muchas veces los medicamentos. Así que, pues el cuarto punto es ponerte a tus miedos. Y el quinto, y muy importante también, es pues empezar a entender que debemos mejorar nuestra autoestima, ya que la ansiedad, cualquier tipo de ansiedad, se debe mucho a que nuestra autoestima nos falla y nos sentimos inseguros. Sentimos como miedo hacia el mundo, miedo hacia la vida, porque pues, no nos sentimos seguros de nosotros mismos y creemos que el control puede estar en esos temores o en esa ansiedad y no en nosotros mismos. Así que es súper importante pues, aprender eso, a querernos más. Pues para ello pues, puedes hacer ejercicio, puedes trabajar en ti, puedes aprender un poco de tu mundo, de tus personas, reconocer igual lo que quieres en la vida y acompañarte de buenas personas. Y bueno, otra técnica muy buena que la dejaré también en el documento de hoy es leer el libro de Vicky, que se llama Todo empieza en ti, que te ayuda a entender un poco cómo todos pues, nos podemos exponer a nuestros problemas, a eso que nos bloquea, para intentar vivir esa vida que realmente deseamos vivir. Así que pues esos serían los consejos. Lo primero, aceptar y comprender que solo es ansiedad, eso reduce los síntomas. Lo segundo, aprender técnicas de relajación, técnicas con las que tratar este tipo de ansiedad. Lo tercero, no anticiparse a las situaciones y después exponerse a los miedos, que es fundamental. Y por último, reforzar nuestra autoestima. Así que bueno, me he alargado un poco más de lo que quería, pero ya hemos llegado al final. Y nada, comentarnos que bueno, al final del vídeo postaremos esta información, ¿no, Vicky? Sí, y añadiremos también el link, ¿no? Para que se descarguen el documento. Eso es. Donde tendrán toda esta información. Toda esta información y lo haremos durante todas las semanas a partir de ahora. Sí.
eso, intentaremos resumir un poco de lo que hablamos en un documento, así lo podéis guardar y bueno, podéis utilizarlo. Y lo podéis descargar gratuitamente desde el link. Eso sí, cualquier pregunta o duda, pues ya sabéis, nos podéis preguntar. Y bueno, aparte de esto y de lo que os hemos dicho, que a partir de ahora, cada semana, intentaremos hablar de estos temas sobre la ansiedad y que podéis ir vosotros a indicarnos un poco o a sugerirnos el tema a tratar, pues bueno, comentaros que podemos empezar ahora ya si queréis con las preguntas, si tenéis alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema de la ansiedad y bueno, intentar pues eso, ayudaros un poco a entenderla mejor. Sí, incluso nos pueden, ¿no?, mandar sugerencias sobre qué temas prefieren que tratemos la semana que viene. Eso es. Yo había pensado pues, tratar un poco el TOC de pensamientos negativos, el TOC, las fobias de impulsión, los síntomas de la ansiedad, es que hay muchos temas, así que sí. Lo mejor sí, es ¿no? que... El TOC de pensamientos negativos también, si alguien no sufre TOC, pero constantemente está pensando cosas que le hacen daño, claro, ¿no?, puede también ayudarle tus consejos. Sí, porque en todos los tipos de ansiedad yo creo que un poco de TOC de pensamiento negativo siempre, porque siempre estamos dándole vueltas a las cosas, preocupándonos en exceso y pensando incluso mal. Así a mí antes me sucedía cuando venía un cambio, siempre estaba pensando en vez de lo positivo, siempre en lo negativo. Pero eso pasa en las cosas malas que pueden pasar, en lo malo que podía llegar. Eso yo creo que pasa siempre porque yo creo que estamos constantemente buscando nuestra seguridad, entonces, claro, tenemos que plantearnos el peor de los escenarios para saber tratar también con el peor de los escenarios, entonces estamos... Sí, pero a veces nos equivocamos, ¿no? Pensamos que una cosa puede salir mal o nos puede perjudicar y al final es todo lo contrario. Sí, como casi siempre eso... O sea, que nos preocupamos en exceso a veces. Sí, y con la ansiedad más, con el trastorno de ansiedad más, así que es así. Así que guay, cualquier sugerencia, eso nos lo comentáis y si no, pues ya sacaremos temas. Y bueno, vamos a ver si tienes alguna pregunta, que teníamos ya alguna también. Sí, teníamos unas preguntas. Eli Peque nos escribió por Instagram y dice: mi ansiedad es con fobia a los espacios abiertos y tumultos de gente. ¿Las dos cosas van de la mano o son individuales dentro de la ansiedad? ¿Cómo manejarlo? Ya es difícil llevar una vida normal con ansiedad, pues con agorafobia todavía más. Pues eso es, dice si va de la mano el miedo a los espacios abiertos y luego claro, cuando hay mucha gente. La agorafobia, ¿no? Es eso, es miedo a los espacios abiertos y miedo a los espacios abiertos con público, normalmente. A exponerse, ¿no? Claro, es miedo a estar en una situación en la que podamos perder el control o nos pueda pasar algo malo y no contemos con la ayuda necesaria. Por eso muchas veces las personas están más seguras en su casa y muchas veces acompañadas de esa persona que les hace estar tranquilas. Y como bien dices, sí, muchas veces la ansiedad ya es complicada, pues hay algunos tipos de ansiedad, como la agorafobia, pero también hay otros como las fobias de impulsión o el TOC o el trastorno de estrés postraumático, que son bastante complicados de llevar. Pero bueno, todos tienen solución y eso es lo importante. Y bueno, lo mejor es hacer terapia y más cuanto más enquistado esté el problema y cuanto más difícil nos sea tratar con él. Y bueno, sobre los consejos, pues los que te he dicho, aceptar la ansiedad, utilizar técnicas, que puedes encontrar muchas y aquí abajo luego os dejaré algunas. Entender que no somos esos temores, que no tenemos que pensar en ello y tenemos que aceptar mejor lo que tenemos frente a nosotros, exponernos a la agorafobia, bueno, las fobias, esos temores, esas situaciones que nos dan tanto miedo y al final pues aumentar un poco a poco nuestra autoestima para ir eliminando esos restos de ansiedad que sufrimos. Al final... A mí cuando me pasó eso, ¿no?, durante el confinamiento, lo que he contado antes, también me ayudaba un poco recordar que antes yo no tenía esos miedos, ¿no? Eso es, recordar cuando era yo capaz de salir de mi casa tranquilamente, ir a un supermercado o ir a hacer un recado. Entonces sabía que esto era temporal, que no había estado en mí toda la vida. El problema que pasa es que hay muchas personas que lo sufren durante muchos años y creen que ya no es temporal, que se les va a quedar enquistado para siempre. Pero como bien dice Vicky, nadie nace con eso, porque realmente estas situaciones no son un problema, no son un peligro. El peligro está aquí. Exacto. Entonces hay que intentar poco a poco quitarlo de aquí y no siempre es fácil. Ese es el problema del trastorno de ansiedad y por eso estamos todos aquí. Pero se puede al final. Y eso, aceptar que antes no tenías ansiedad, que esto es ansiedad solo, que la agorafobia es un tipo de ansiedad, entender cómo funciona y todo esto pues te puede ayudar mucho a tratarlo, que al final es lo que debemos hacer. Así que, bueno, a ver si hay más preguntas. Vale. Por aquí, bueno, nos enviaron Jordi Bernadas. Tengo depresión, ¿es bueno trabajar? Esta la he leído, Jordi. Bueno... No sé, consciente, yo tampoco sé cómo responderte bien a esta pregunta. La depresión es muy complicada, también es un trastorno y es un trastorno por el cual pues, hay emociones que nos pueden y es muy difícil a veces de sobrellevar también. O sea, que lo mejor siempre es ayudarte de un psicólogo que te aconseje lo mejor para ti. Cada persona es única.
Sobre el trabajo, pues hay a quien le gusta más el trabajo y a quien le gusta menos. Pero bueno, muchas veces ocuparse en algo es mejor que no estar ocupado. Porque si no hacemos nada, por ejemplo, y sufrimos de depresión, o por ejemplo de agorafobia, pues seguramente evitemos más salir a la calle, evitemos ponernos más estas situaciones, evitemos relacionarnos con las personas y evitemos muchas de esas cosas que nos pueden ayudar a estar mejor. Así que yo creo que el trabajo ayuda y también siempre ayuda a que te guste más o menos. Pero bueno, eso también está en cada uno. Así que... Yo creo que estar ocupado en algo, ¿no? Te distrae la mente completamente. Eso también en mindfulness te ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando te centras en algo, olvidas todo lo demás. Sí, es como una técnica de distracción, como dice Vicky. Al final, en vez de ocuparte en qué mal va la vida o pues, esa pena que puedes sentir, o en el caso de sientas ansiedad, pues en esos síntomas, pues en vez de preocuparte por esto, te ocuparás con el trabajo y irán pasando las horas y cuantas más horas tengas de esas, menos tendrás de las otras. Y al final esto de los trastornos supone eso, cuanto más tiempo estés bien, menos estarás mal y a la larga, pues se irá. Así Yo dirías que a lo mejor, pues eso, te levantas con el pie torcido o no es tu día o has tenido el día anterior una mala experiencia o lo que sea. Agradeces estar en el trabajo, estar centrada en otras cosas, que el tiempo te pase rápido porque estás ocupada y es como, para mí es terapéutico. Sí, es terapéutico. Estar ocupada y hacer cosas. El problema es cuando no te gusta para nada o te hace sentir peor. Por eso ahí está esa parte, pero por el resto siempre es terapéutico y al final pues eso, así eliminas un poco esas obsesiones de darle vueltas a las cosas y sentirte peor. Así que yo, bueno, si puedes trabajar en algo que te guste un poco, aunque sea, o hacer lo que te guste, porque también mucho depende de nosotros, genial. Seguimos con las preguntas. Vale, ya vamos a las preguntas del directo, ¿vale? Okay, si tenéis más preguntas, pueden claro, eso, cualquier pregunta la podéis mandar. Vale, Fred Futsal 19. Hola, tengo ansiedad. ¿Es común en las mañanas sentir una sensación de fiebre o un calor? Bueno, pues la ansiedad pues, tiene muchísimos síntomas. La sensación de fiebre sí es común también porque pues, el malestar que sientes pues, te genera pues, eso, pues, que el cuerpo reaccione y no tendrás fiebre real seguramente, pero sí que puedes sentirlo, puedes sentir muchísimas cosas pues eso, porque tu cuerpo está agitado, está revolucionado. Entonces pues es normal sentirlo y sobre todo es normal sentirlo pues, cuando despiertas o cuando vas a dormir. Cuando te acuestas es normal porque es cuando evalúas más tus síntomas. Y al despertar también, pues el haber estado inconsciente, como quien dice, durante la noche, pues has estado un tiempo bien, te despiertas y lo primero que harás es decir, estoy ya bien, vuelvo a sentir esos síntomas, entonces es totalmente normal que por la mañana pues vuelvas a sentir ese, que es uno de los síntomas en que se manifiesta tu ansiedad. Así que bueno, pues lo que te recomiendo es que te distraigas en otras cosas y entiendas que si tienes ansiedad, y ese es uno de tus miedos, o ese es uno de los síntomas en que se manifiesta, pues cuanto más caso le hagas, cuanto más evalúes esta posibilidad, cuanto más vuelta le des, pues más la vas a sentir. Así que intenta ocuparte en otra cosa. Jordi Bernadas respondía también a Fred Futsal, le decía, tengo ansiedad, es normal que me piten las orejas. Y Fred Futsal también le decía que él también tiene estos síntomas, ¿no? Es como diferentes síntomas, ¿no? Sí, hay muchísimos síntomas. Voy a coger el libro y os voy a leer los síntomas un poco físicos de la ansiedad, que hay un montón. Bueno, si los leo rápido. Porque ahora no me lo sé todos de memoria, pero... Bueno, de hecho, cuando nos ponemos un poco nerviosos, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, he tenido momentos de estrés, sí que me han pitado los oídos y he empezado a sudar, pero las manos me sudan. A ver, hay una respuesta que es orgánica, que es eso, por ejemplo, la hiperventilación, la taquicardia, la sudoración, que depende de nuestro cerebro reptiliano, que lo que intenta es hacernos que podamos luchar o huir de esa situación que nos provoca tanto malestar, de esa alarma que nuestro cuerpo cree que estamos viviendo. Entonces, para ponernos a salvo, pues nuestro cuerpo bombea más sangre, respiramos más rápidamente, para que así se oxigenen nuestros músculos, les llegue también más sangre y podamos reaccionar pues, de una manera mejor a eso. También igual el iris se puede dilatar, para que podamos observar mejor ese posible peligro que tenemos o encontrar vías de escape. Y pues la sudoración también es otro modo de que nuestro cuerpo logre una temperatura ideal pues, para exponerse a este tipo de situaciones. Y como muchísimos síntomas. Y bueno, hay unos cuantos síntomas que bueno, luego os los dejaré por aquí también, físicos, entre ellos están los que estáis comentando y muchos más. Y bueno, algunos de ellos son la taquicardia, las palpitaciones, la presión en el pecho, la falta de aire, los temblores, la sudoración que decía Vicky, la tensión y rigidez muscular, que eso puede provocar esto que me estáis comentando, el cansancio, los hormigueos, las sensaciones de mareo o inestabilidad, alteraciones del sueño y seguramente, aunque no lo recuerde bien,
de la respuesta sexual. Eso ponía yo porque hablaba de cómo sentía yo los síntomas. Así que hay muchísimos síntomas. Aparte de esto están los psicológicos, los conductuales, los síntomas sociales. Hay muchísimos síntomas. Y bueno, luego intentaré resumiroslos, pero sí, están esos síntomas y muchos otros. Así que... Es que la lista es infinita. Eso, no os fijéis en los síntomas. Yo os recomiendo. Entender que esos síntomas de vuestra ansiedad y que si vuestro médico o doctor os ha dicho que sufrís ansiedad, es que es porque sufrís ansiedad. Entender que cuanto más os preocupéis por esos síntomas, más aumentan y más constantes se hacen, y que si pasa eso es porque es ansiedad. Entonces, pues, cuanto antes dejéis de pensar en ello, antes irán. Incluso cuando sientes un poco de hipocondría, ¿no? También incluso puedes replicar esos síntomas de esa supuesta enfermedad que crees que tienes, ¿no? Sí. Que tu misma ansiedad te lo replica en tu eso es la sugestión. La sugestión es mental. Y mentalmente, pues si tú, por ejemplo, empiezas a sentir un poco de taquicardia y dices, me está pasando algo malo, va a pasar algo peor, pues te vas a agitar. Entonces, agitándote, pues sientes más taquicardia, ese síntoma. eso es. Así que lo mejor es no sugestionarse, entender que es ansiedad y que si es ansiedad, pues no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Y cuanto más aprendamos a despreciar esos síntomas, a pasar de ellos, pues mejor estaremos, que no es fácil. Lada Repris dice, ¿cómo dejar de sentir tristeza como desolación por ansiedad y depresión? Vale, pues bueno, si tienes ansiedad y depresión, lo bueno es saber qué viene antes. Porque muchas veces cuando la depresión viene a causa de la ansiedad, es el trastorno de ansiedad el origen. Entonces lo que deberías tratar principalmente es el trastorno de ansiedad. Que ese trastorno de ansiedad te genera tanto malestar, que entre otras cosas te genera tanta angustia y tanta tristeza también, que te ha hecho venir la depresión. Entonces un poco es ver primero qué está detrás. Si detrás está la depresión, pues lo más importante es tratar la depresión. Pero como siempre, lo mejor es tu terapeuta el que te tiene que ayudar con ello. Pero tienes que entender que la ansiedad y la depresión tienen una cosa en común, que es la angustia. Y esa angustia que sientes, ese malestar, esa tristeza, pues lo que te hace es potenciar este tipo de trastornos. Así que hay una relación muy directa. Así que bueno, lo más importante pues es sentirse mejor, adoptar una actitud más positiva. No es fácil, y menos si sufrimos un trastorno, pero existen ejercicios como el deporte, por ejemplo, pues esas técnicas como hablamos de respiración, la meditación o el yoga, que te pueden ayudar a sentirte mucho mejor. No es fácil y necesitará de tiempo. Y cuanto más fuerte sea tu trastorno, pues más necesario creo que es ayudarse el médico y a veces de medicación. Así que eso te comentaría. Y bueno, y quizás no también que a veces la ansiedad te confunde, ¿no? Porque a mí también me confundía, decía, no, es que estoy deprimida, también. Pero realmente estaba triste. Claro, bueno, ¿no? Uno de los temores, de los muchos temores, de los muchos síntomas en que se manifiesta la ansiedad, aparte de la alarma, es poder creer que nos vamos a enfermar. Y entre las enfermedades también está la depresión, el poder deprimirnos, el poder incluso hacernos daño. O sea, la ansiedad, eso se nutre de muchos miedos. Y entre esos miedos está también eso, el creer que podemos deprimirnos. Así que una cosa es eso, tener miedo a deprimirnos, y otra cosa es sentirnos o estar realmente deprimidos. Hay que entender un poco las dos cosas y tratar las cosas por lo que son. Y yo intentaré daros los consejos que mejor sepa daros, pero lo más importante muchas veces es la terapia, con un terapeuta, con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra. Así que eso, no sé si tenemos más preguntas. Sí, la misma chica, Lada Repris, dice, y también es normal sentirse desubicado o desorientado por ansiedad, sentirse atrapado como en tu cuerpo también. Sí, bueno, existen eso, muchísimos síntomas. Luego, hoy o en otro directo intentaré resumirlos todos. Pero pues existe la desrealización, por ejemplo, que es que la persona se cree fuera de esta realidad, o sea, es como que vive en un sueño. Y también la despersonalización, que es como que la persona se ve desde fuera, es como si nos estuviésemos viendo desde fuera y nos observásemos. Y un poco puede ser esto lo que te pase. Si sufres despersonalización o desrealización, van de la mano de la ansiedad totalmente. Así que, pues una vez superes la ansiedad, pues se irán, o te sentirás mejor, o sentirás estos síntomas. Y entiende que siempre que sufrimos estos trastornos nos sentiremos extraños, porque realmente algo funciona mal. O sea, el trastorno significa mal funcionamiento. Y cuando algo funciona mal, pues es normal que te sientas extraño. Es normal que no puedas mantener una conversación como la mantenías cuando estabas bien. Es normal que no puedas tener relaciones sociales del mismo modo que antes, salir a la calle como lo hacías antes, o muchas otras cosas. Entonces, pues sí, es totalmente normal sentirse desubicado también. Así que sí. Sandra Adamuz dice, mi novio sufre de ansiedad, ¿cómo puedo apoyarlo y empatizar más con él? Vale, pues hay muchas maneras de apoyarlo. Vicky sabe algunas cuantas, así que coméntanos tú qué harías. Bueno, pues entender que está en un momento complicado, que hay que ser también un poco paciente con esa persona, que es muy complicado, porque a veces... Eso sí. La paciencia pues también tiene un límite. Sí, lo primero yo creo que es eso, entender que las personas con ansiedad no es que estén pensando mal y se les pueda pasar así, diciéndole vuelve a estar bien, no, sufren un trastorno.
Claro. Así que... Y hay que entender que no va a ser durante poco tiempo. Eso. O sea, mejor pensar que va a ser a largo plazo, pero que va a ser temporal. Que una vez pase ese periodo, que a lo mejor podemos llegar a pensar, porque a mí me ha sucedido pensar, estamos pasando una mala etapa como pareja, pero no. Realmente esa persona está sufriendo una mala etapa en su vida porque le ha tocado lidiar con la ansiedad. Eso es, puedes pensar que el problema de pareja es fuerte, pero seguramente esa persona todavía lo esté pasando peor. Exactamente. Entonces, lo mejor es, primero, estudiar un poco qué es la ansiedad, de dónde puede venirle, cuáles son los síntomas. Eso es, entenderle y para entenderle mejor. Claro, también, ¿no? Exacto, y para entender tú también su comportamiento. Eso es, y no frustrarte tanto tampoco, ni frustrarle a él. Y tampoco culparte como pareja por no entenderlo. Es normal, porque si tú no lo padeces y él está padeciendo algo que tú nunca has padecido, pues es normal que no llegues del todo a empatizar con esa persona. Pero eso no quita también a que pienses, yo creo, que esa persona tiene vía libre para todo. Eso no quita. No. O sea, al final una cosa es una cosa, pero también tienes que ver, yo creo, el esfuerzo en esa persona, ¿no? Exacto. No, incluso sentarte con tu pareja y decirle, mira, yo te quiero ayudar, pero tú también me tienes que ayudar a mí. Poner los dos de vuestra parte. Claro, tú le vas a ayudar a él, pero él va a tener que ayudar a que tú también estés tranquila, a que él en cualquier momento que sienta la ansiedad te lo comunique para que tú tampoco te confundas. Eso es. ¿No? Sí. Porque, claro, es muy fácil confundirse que hay un problema en la pareja. Sí, y es muy fácil pensar, esta persona no está bien, es que no está realmente bien, pero tampoco quiere decir que esté loca, porque es todo lo contrario, sufrir ansiedad. Entonces lo mejor es empaparse un poco de información sobre qué es la ansiedad, los síntomas y tal. Y acompañarle. Hablar mucho, la comunicación es, yo creo que es primordial. Sí. Y luego tratarlo, que para tratarlo, por ejemplo, te puedes ayudar de este libro, o de otros libros, o de otra información. Y, por ejemplo, por las noches, sobre todo cuando pueda sufrir una crisis de ansiedad, pues hablar con él sobre la ansiedad, exponerle igual en ciertos capítulos o información que puedas buscar sobre su problema y hacerle racionalizar un poco eso que sufre. Yo creo que incluso una de las cosas que puede ayudarte es sentarte con él y leerle los síntomas de la ansiedad. Sí, y que él diga, vale, sí, son los síntomas que tengo. Y que acepte vale, que eso lo estoy es padeciendo. ansiedad. Entonces, tú vas a ayudar a que él entienda que lo que está sufriendo es ansiedad y tú también te vas a sentir bien porque vas a ver cómo vas a ver la mejora en él. Porque al final aceptándolo va a relajarse y relajarse. Exactamente. Poco a poco pues sus síntomas van a ir desapareciendo. Ahora, que a la primera de explicárselo no se arregla. No se va a arreglar. Va a durar un tiempo porque sufre un trastorno. Hay que repetir ese proceso continuamente. Sí, aparte de eso, perdona, la exposición, el acompañarle, como ha dicho Vicky, puede ser buenísima. En casi todos los tipos de ansiedad hay que exponerse a las fobias. Por ejemplo, en la agorafobia que hablábamos. Entonces, si por ejemplo sufre de agorafobia y tiene dificultad para salir a la calle, pues puede ser que en esa exposición gradual, poco a poco, le acompañes, ¿no? Sí. Y le acompañes y le ayudes un poco a sentir esa seguridad que igual no siente por sí solo, hasta que poco a poco lo pueda hacer solo también. Incluso si os apetece podéis probar yoga o meditación juntos. Muchas técnicas podéis probarlas juntos también. Y quizás también te ayuda a ti, como su pareja, también a relajarte, porque también es un poco estresante tener a una persona que sufre ansiedad y no poderle ayudar como te gustaría ayudarle, darle una solución ya de un día para otro. Y claro, como se alarga bastante en el tiempo, pues lo mejor es eso. Eso es. Genial, lo has explicado, Vicky. A ver si tenemos más preguntas. Lo estaba mirando por si teníamos más, porque ya nos quedan pocos minutos. Vale. Bueno, 5. Jimmy Crespo dice: hola, quisiera saber si cualquier dolor o sensación extraña en brazo izquierdo será debido a la ansiedad y muchos síntomas feos y extraños en mi cuerpo. Vale, pues sí, ¿no? Si sufres muchos síntomas feos y extraños, pues normalmente tiene que ver con ansiedad. Si te han diagnosticado ansiedad, seguramente es ansiedad. Y si tienes miedo, por ejemplo, a poder padecer un ataque al corazón, piensa que normalmente si pasa eso, pues suele pasar una vez y al final nos da eso que tanto no queremos que suceda. Pero normalmente es eso, las enfermedades, este tipo de enfermedades, no avisan, y menos el miedo avisa de ello. Entonces, si tú temes constantemente que ese pinchazo, que esa taquicardia tenga que ver con ese problema que tanto temes, tienes que tener esa relación entre tu miedo y los síntomas. O sea, que no es que realmente sufras algo diferente, sufres ansiedad y el tener miedo a que te pase eso, pues te hace que los síntomas aumenten. Así que es bueno entender esa relación y saber, conocer los síntomas de la ansiedad para entender que pues no hay ninguna enfermedad que contenga tantos y tan diferentes síntomas. ¿Sigo con las preguntas? Sí, perdona. Sí, da tiempo, ¿no? Claro, sí, hombre, tenemos 5 minutos, creo. Sí. Vale. Loreac
87 dice, tengo ansiedad y por causa de depresión. Llevo 4 años con medicación y he vuelto a ser yo, aunque con secuelas, claro está. Y me estoy planteando en dejar la medicación, pero me da miedo que al dejar la medicación todo lo que he superado vuelva. Vale, yo lo que te recomendaría, vale, lo bueno es que sabes lo que tienes, que has mejorado, que lo sientes y que lo notas, y eso es importantísimo, porque te das cuenta de que existe un fin. Lo importante es que si te estás medicando, imagino que harás terapia. Entonces, si haces terapia, lo recomendable, no es necesario, y lo que te aconsejo totalmente es que sea tu médico el que te diga lo que tienes que hacer o cómo debes hacerlo. Porque seguramente si ha llegado el momento, pues te dirá, sí, tranquila, puedes ir dejándola. Pero también es importante que entiendas que la medicación no es bueno dejarla radicalmente, de un día para otro. Normalmente, si tomas ansiolíticos, es mucho mejor pues ir dejándola paulatinamente. Por ejemplo, si tomabas un ansiolítico al día, pues estar las 2 próximas semanas tomando medio, hasta que después de esas 2 próximas semanas, viendo que ya vuelves a estar bien, pues lo puedas dejar. Y lo mismo sucede con los antidepresivos. Es mucho mejor dejarlos poco a poco que dejarlos de golpe. Pero como siempre te digo, que quien más te puede indicar si ha llegado el momento de dejarlos es tu médico, ya que él conocerá tu estado, conocerá cómo has progresado y podrá decirte mejor que nadie si te conviene dejarlos o no. Y si no estás llegando a tu médico, pues decirte que la automedicación nunca es buena. Entonces, yo te aconsejo pues, que vayas a tu médico y le comentes tu situación, le comentes esta preocupación que tienes y pues que te busques ayuda psicológica, que te aconseje mejor cómo hacerlo, y en el caso de que tu médico mismo no te aconseje ayuda psicológica y te diga que puedas dejarlo, pues lo dejes con total tranquilidad. Hay que entender que a la larga siempre la medicación hay que dejarla. O sea, no es bueno convivir constantemente con la medicación, porque la medicación es una ayuda en la terapia. Es como un parche, como una muleta que nos ayudará a caminar de nuevo. Pero una vez caminamos de nuevo hay que dejarla. Y también te comento que cuando la dejas, pues algún cambio seguramente notes. Puedes notarte más irascible, te frustras con más facilidad, también puedes sentir más ansiedad, incluso una ligera depresión. Pero eso no tiene nada que ver con el problema, con el trastorno. O sea, una cosa es el trastorno, que es cuando ya un poco se descontrola las emociones, y otra cosa es poder sentirte peor a veces o más irascible. Así que, bueno, eso te comentaría. Sí. Al médico, si puedes, lo mejor. Sí, ella misma dice, no sé cómo poder afrontarlo y recuperar mi vida sin medicación, ya que esta me quita mis miedos. Claro, a ver, si es eso. Hay 2 tipos de medicación, sobre todo en la ansiedad y en la depresión, que son los antidepresivos para la depresión, pero también para la ansiedad, porque ayuda mucho con las fobias, con el TOC, con el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, con la agorafobia que estamos hablando, y también los ansiolíticos. Los ansiolíticos actúan más sobre los síntomas físicos que los mentales, también sobre los mentales, pero te calman ligeramente. En cambio, los antidepresivos te ayudan mejor a tratar el problema. Entonces, pues quien mejor te lo puede explicar es el médico. Pero al final, todos los medicamentos presentan tolerancia y dependencia. Nuestro cuerpo los tolerará cada vez mejor y necesitaremos más de ellos para que nos causen el mismo efecto. Así que a la larga no se sostiene esta situación y habrá que dejarlos. Y habrá que volver a estar bien sin esa necesidad de medicamentos. Pero bueno, quien mejor te lo puede decir es el médico. Y bueno, te puedo asegurar que tanto tú como cualquier otra persona, con el tiempo, han podido dejar los medicamentos, incluso con terapias más largas que la tuya. Así que no hay que temer. Eso sí, si por ejemplo los dejas y ves que vuelven los miedos, que ves que vuelve la ansiedad o la depresión, pues seguramente lo bueno sea volver a utilizarlos, aunque sea en ocasiones. Pero como que te digo, lo mejor es el médico. Quien te puede ayudar y aconsejar y acompañar en este camino es el médico. Y sobre todo si estás cerca ya de superarte, de decir adiós a la ansiedad y a la depresión, pues mejor todavía para ayudarte de un médico, pues para que te apoye en este último proceso. Y también, ¿no? Fíjate que si has sido capaz, ¿no?, también de ir luchando todo este tiempo, que valore esa fuerza interna. Eso siempre te va a ayudar a mejorar tu actitud, a mantenerla. Es decir, si has podido con esto, vas a poder con algo parecido durante toda la vida. Exacto. Piensa que temores y dificultades las podemos vivir siempre, porque al final la vida está compuesta de momentos de felicidad, de cosas bonitas, pero también de cosas feas o difíciles. Pero bueno, sabiendo que tú has afrontado un problema tan difícil como este, y sabiendo que lo has superado, eso te puede dar mucha seguridad en ti misma para afrontar problemas futuros o dificultades. Así que eso, confía en ti y ayúdate de esa seguridad que has ganado, que tú te la has ganado. Y ya se acaba el tiempo. Ya se acaba el tiempo. Sí. Vale, pues... Bueno, pues la semana que viene nos vemos otra vez, ¿no? Eso es, la semana que viene. Y que manden todas las sugerencias que quieran. Vale, eso, si tenéis cualquier sugerencia sobre el tema a tratar la semana que viene, creo que el lunes ya comentaremos el tema que trataremos. Y la semana que viene creo que lo haremos el viernes. No, el viernes no, el jueves. Vale, el jueves también. Pues el jueves a las 6, como hoy, hablaremos del tema que podáis sugerir, y si no, pues ya aportaremos nosotros alguno. Y haremos como hoy. En los primeros minutos hablaremos sobre ese tema y después intentaremos responder a algunas de vuestras preguntas. Miramos si tenéis alguna pregunta en las últimas, que no creo.
Pues sí, así os... ¿Algún consejo para ayudar a la irrealidad? Es el síntoma principal que me genera la ansiedad. Vale, pues consejo, bueno, la realidad es eso, la desrealización, que se llama también. Es un síntoma de la ansiedad. Pues el consejo es que trates la ansiedad. Al final, si la irrealidad llega por la ansiedad, tratando la ansiedad, eliminas esa irrealidad. Es un síntoma bastante complicado, como los pensamientos negativos, como las obsesiones, que normalmente, pues eso, es difícil de desasociarse de ellas, de entender que no eres eso. Pero cuanto más te ocupes en otras cosas, haciendo por ejemplo ejercicio, meditación o mindfulness, pues más poco a poco irás eliminando ese síntoma, ese malestar. Y pues poco a poco, al final, en semanas o meses, pues podrá desaparecer. Así incluso que... darse cuenta, ¿no?, que cuando está ocupada no se acuerda. Eso es, muchas veces cuando estás ocupado... Decir, si no, pero si estoy tranquila. Eso es, ¿no? Sí, la ansiedad es un síntoma, muchas veces es como quien dice, es una alarma que tenemos dentro, que es la ansiedad, que nos dice, sigue la realidad aquí conmigo, y entonces la buscas y la encuentras. Pero si no estás buscándola, como dice Vicky, si estás ocupada en otras cosas, pues no la vas a encontrar. Así que cuanto más te ocupes en cosas, más pronto empezará a desaparecer y podrás decirle adiós a la realidad y a la ansiedad. Así que ese es el consejo que te daríamos. ¿Nos da tiempo a otro más? Sí, ahí sí creo. A ver. Por aquí preguntan cómo se llama el libro. Vale, hay varios libros. El fin de la ansiedad es, bueno, aquí narro mi experiencia sobre pues, cómo superé la ansiedad, cómo le puedes poner fin y cuál es la finalidad también de esta emoción, porque llega a tu vida, y llega para que hagamos un cambio porque nuestra vida igual no está funcionando como nos gustaría. Otro libro que lo tengo por ahí se llama El arte de cuidarte, que son remedios para la ansiedad, son los mejores remedios que la ciencia ha demostrado para tratar con este trastorno y que también los he puesto en práctica. Y el libro de Vicky se llama Todo empieza en ti y es una experiencia personal en la que te cuenta cómo se pueden afrontar esos bloqueos. Bueno, mejor que te lo cuente ella. Habla del tuyo. Bueno, mi libro también es una historia de superación personal que cuenta un poco también cómo conviví con muchos complejos, cómo yo misma me hundía, ¿no? Sí, cómo se sentía eso. Que sí, me sentía inferior, siempre me rodeaba de gente o de situaciones que no me ayudaban. Atraía cosas negativas en su vida. Claro, se daba cuenta de ello y poco a poco pues... Y poco a poco me fui dando cuenta y llegó un día que ya no podía más, me miré al espejo, me vi reflejada en él y dije, no puede ser. Basta, y empezó a cambiar. Basta. Entonces, a partir de ese día empecé a hacer cambios en mi vida, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer muy bien, me empecé a valorar más porque yo no me valoraba, no me quería, siempre me buscaba comparar. Y bueno, y eso. Y ahí cuento un poco mi historia. Que Cuenta eso, su historia de superación que se enrolla como yo también. Sí, perdón. Y bueno, y es una historia que ha ayudado ya a muchas personas también a superar esos bloqueos y esos miedos que muchas veces tenemos. También habla de la ansiedad, también habla de cómo la superó, cómo la afrontó. Sí. Y bueno, yo creo que puede ayudar sobre todo a muchas mujeres a sentirse mejor y a dejar un poco a un lado eso que no les hace bien. Exacto. Así que bueno, os dejaremos todos los resúmenes por aquí en el post y también un link a todos los libros por si queréis leerlos y si luego os interesa, pues podéis conseguirlos. Así que nada, un abrazo a todos, encantados. Un abrazo. Encantados de teneros con nosotros y bueno. Hasta la semana que viene. Eso, y cualquier sugerencia, encantados de recibirla. Sí, enviad una sugerencia del tema que queréis que se trate la semana que viene. Eso es. Pues nada, muchas gracias y gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos, que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.